Hola, bienvenidos a la clase número 4. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Y para iniciar, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida de todos los alumnos que nos están viendo, porque han dispuesto su corazón para aprender de ti, para profundizar en ti y prepararse. Quiero poner en tus manos este tiempo pidiéndote que seas tú nuestro maestro. Enséñanos. Despierta en nosotros una necesidad, un hambre por más de ti, por aprender más, por probar más. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya habíamos hablado entonces de que hoy estaremos abordando el tema de la palabra de Dios. Y bueno, las palabras en general son algo súper importante en nuestra vida, ¿cierto? A través de la palabra es que nos podemos comunicar, ¿no? Que nos relacionamos con otros, que dejamos incluso un legado, algo establecido, que ponemos pues por entendido lo que estamos pensando, lo que deseamos. Entonces, las palabras son algo bien importante, pero si la palabra de un ser humano, o sea, nuestras palabras resultan importantes, resultan útiles, ¿cuánto más si hablamos de la palabra de Dios? La palabra de Dios es única, es algo súper especial y vamos a iniciar entonces compartiendo algunas características, algunas virtudes que hacen a la palabra de Dios algo único, ¿no? Que la hacen tan especial, tan maravillosa. Y número 1, vamos a hablar del poder. La palabra de Dios tiene poder. Todo el poder de Dios, todo el poder que tiene Dios está en su palabra. Todo lo podemos ver reflejado en su palabra. Vemos entonces el poder creador de Dios en su palabra, ¿no? Lo podemos ver desde Génesis, donde Él habla y entonces las cosas se crean. Sí, vemos también el poder salvador en la palabra de Dios, ese poder redentor. Dice Romanos 1:16, que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, es decir, el evangelio. Las palabras de Dios son ese poder que trae salvación, ese poder que es redentor. Vemos incluso a Jesús que le dice, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Otra vez, la palabra obrando, la palabra trayendo salvación. También vemos el poder sanador. Por supuesto que sí, la palabra tiene ese poder de sanar, ese poder de restaurar el cuerpo y el espíritu, incluso de resucitar. Vemos cuando Jesús se encuentra con Lázaro que ha muerto, va a la tumba y le llama. Jesús le llama, Lázaro, sal, Lázaro, ven. Y esas palabras son suficientes para que Lázaro resucite. Efectivamente, Lázaro salga de su tumba, lo que Jesús declaraba. Vemos el poder transformador de la palabra. Esto es hermoso porque no hay ninguna otra palabra que tenga este efecto en nuestras vidas. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en este verso encontramos muchas cosas sobre la palabra, ¿no? Muchas características, muchas funciones de la palabra de Dios, pero me encanta cómo dice que convierte el alma. Cómo esa transformación que tiene la palabra de Dios en una persona es tan profunda, llega hasta lo último de nosotros y lo transforma, nuestra alma.
La palabra de Dios tiene ese poder revolucionador que una vez que empiezas a tener contacto con la palabra de Dios, una vez que te encuentras con la palabra de Dios, todo te transforma, ¿no? Te revoluciona, te confronta, te lleva a reflexionar, a meditar en cosas que antes no pensábamos, no teníamos conciencia. La palabra de Dios es así, te sacude. Encontrarnos con la palabra de Dios definitivamente tiene ese efecto de transformarnos, de revolucionarnos, ¿no? De sacudirnos, de incomodarnos. El salmista dice en el Salmo 119, ordena mis pasos con tu palabra. Es decir, aunque mi vida esté hecho un caos, que yo tengo ahorita un merequetengue en mi corazón, en mis pensamientos, yo sé que tu palabra me va a permitir ordenar mis pasos. Tu palabra va a poner esos límites, tu palabra me va a ir conduciendo, me va a ir diciendo hacia dónde para que yo pueda ordenar mis pasos, mi vida, mi corazón, mis pensamientos. Es súper especial cómo la palabra de Dios transforma todo en nosotros, llega hasta lo más profundo y empieza a cambiarnos. Ahora vemos también aquí en este verso de Hebreos que se refiere a la palabra como viva, que la palabra de Dios está viva. Y he escuchado ese término de lenguas muertas, ¿no? Aquellos dialectos, aquellas lenguas que con el paso del tiempo se han dejado de usar, se van perdiendo, ya nadie las habla y entonces mueren. No funcionan más, ya no tienen más uso, incluso pues ya no hay nadie, ¿no? que las sepa hablar o escribir. Bueno, la palabra de Dios no es ese tipo de lengua que pueda morir. Es viva y siempre está viva. Esto habla de un dinamismo, de que la palabra de Dios siempre está actuando, siempre está obrando, siempre está trabajando, está en constante movimiento, transformando, redarguyendo, penetrando. Vea, en Isaías 55:11 nos dice, no volverá a mí vacía, refiriéndose a la palabra, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Es decir, la palabra de Dios es enviada a nosotros, viene a nosotros y no regresa vacía porque es viva. Va a estar cumpliendo ese propósito y aún cuando pase el tiempo, esa palabra que hemos escuchado, esa palabra que hemos recibido sigue obrando, sigue actuando, sigue trabajando, sigue transformando y revolucionando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Pero también vemos que la palabra de Dios es vida, es decir, da vida. Como está viva, da vida. Mire, vamos a leer Salmo 119, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Está precioso, ¿no? Dice, cuando yo estaba en la aflicción, en la tristeza, en el dolor más profundo, tu palabra me vivificó, me dio vida. Porque la palabra de Dios tiene esa preciosa capacidad de dar vida a un alma, de volver a la vida a un alma, de reanimar un espíritu, un corazón que está moribundo, que está roto, que está afligido, que está herido, cansado, sin esperanza. La palabra de Dios tiene esa capacidad de volver a la vida, de volver a dar esperanza, de reanimar, de consolar, de sanar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Es el agua viva para nuestros corazones desérticos. ¿Le ha pasado sentirse así seco por completo? Que tu vida parece un desierto, tu corazón, tu pensamiento parece un desierto. Bueno, la palabra de Dios es esa agua que trae vida, esa agua que viene a regarnos y entonces
podemos florecer nuevamente. Porque ¿sabe algo? Si te expones a la palabra de Dios, te reinicia la vida. Puedes tener un día súper difícil, una vida muy complicada, un pasado, una historia, un presente desordenado y complicado, lleno de dolor, roto, herido, sin rumbo, pero exponernos a la palabra de Dios nos da nuevas oportunidades, nos reinicia, nos da vida y con ello la capacidad de volver a iniciar, de volver a soñar, a planear. Mire lo que dice Pedro, esto es muy lindo, en Juan 6:68. Si siente que voy muy rápido con las citas, una disculpa, pero póngale pausa al video cada que se atore ahí con las citas, revíselas con calma y luego ya, le da a seguir. Dice así: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es precioso, ¿no? Pedro le está diciendo, no podemos irnos, no puedo alejarme de ti porque tú eres el único que puede darme no solo vida, sino vida eterna a través de tus palabras. No solamente hablamos de un consuelo para hoy aquí en la tierra, un consuelo del presente, estamos hablando de vida eterna, de la salvación eterna de nuestras almas. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Bien, ¿qué otros atributos? La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Esto qué nos dice? Bueno, que así como nuestro cuerpo se alimenta, ¿no? Necesitamos comer para vivir. Bueno, también espiritualmente necesitamos comer. Y ojo, porque a veces no somos conscientes de esta necesidad de alimentarnos espiritualmente y de que nos estamos alimentando, pero conscientes o no de esto, nos alimentamos en nuestro espíritu, en nuestra alma. A veces ni siquiera estamos conscientes de qué es lo que está llegando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, de qué nos estamos llenando, pero de una u otra forma siempre estamos alimentando, siempre estamos llenando nuestro espíritu y nuestra alma. Pero claro que solo la palabra de Dios es alimento nutritivo. Todo lo demás de lo que nos estemos llenando o alimentando, pues es comida chatarra, ¿no? Es comida basura. Como si agarráramos y comiéramos papitas y pastelitos y hamburguesas y refrescos y toda esa comida. Y de eso nos estuviésemos alimentando. Bueno, sí, voy a estar lleno, pero no voy a estar nutrido. Voy a estar gordo, pero no voy a estar saludable. No me va a apetecer comer más, pero eso no significa que estoy nutrido. Y alimentarnos de otras palabras que no son la palabra de Dios, lo único que nos hace es que nos enfermemos a la larga, ¿no? Espiritualmente hablando. Y no deja espacio para la palabra de Dios, que es el alimento nutritivo que nuestra alma necesita. Porque solo la palabra de Dios trae saciedad a nuestras almas. Solo alimentándonos de la palabra de Dios vamos a tener crecimiento, vamos a poder dar fruto. Vamos a leer Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Está precioso este versículo porque
Este tiene que ser el mismo sentimiento, así tiene que ser nuestra experiencia con la palabra de Dios. Como la de Jeremías dice, encontré tus palabras, me las comí y wow, riquísimas. Me llenaron de gozo, me hicieron feliz, están buenísimas. Esa tiene que ser nuestra experiencia con la palabra de Dios, nutriéndonos. Pero, obviamente que para llegar a esa experiencia es necesario comer las palabras de Dios, llenarnos de ellas, alimentarnos con ellas para llegar a ese punto en el que Jeremías dice, las comí y rico. Qué cosa tan más deliciosa, lo mejor. Me llenan de gozo. Ok, vamos a hablar de entonces ahora el siguiente atributo. La palabra de Dios es eterna. Es la única palabra que tiene esta característica, eterna. Si vemos en la palabra de los hombres, por muy honorable que sea la persona, por muy, pues sí, por muy segura que sea, muy confiable que sea su palabra, pues siempre existe esa posibilidad de que cambie, ¿no? De que ya no tenga vigencia, de que nos defraude, de que se modifique, no sé, no la palabra de Dios. Eso no ocurre con la palabra de Dios porque la palabra de Dios es eterna. Vamos a leer Salmos 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. La palabra de Dios no pasa, ¿no? Leemos como dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no. Se puede secar la hierba y todo lo que hay a nuestro alrededor puede transformarse, modificarse, cambiarse, ir y venir, pero no tu palabra. Esa es para siempre, esa permanece. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que la palabra de Dios es vigente siempre, nunca caduca. Cada mandamiento, cada promesa, cada instrucción, cada cosa que vemos en la palabra de Dios es vigente hoy, mañana y para siempre, como lo ha sido desde siempre. Es pertinente. Esto es hermoso, ¿no? Porque esto nos enseña cómo la palabra de Dios es tan específica para nuestras necesidades, es pertinente para lo que estoy viviendo, para lo que estamos viviendo como humanidad, como individuos, como iglesia. Siempre es oportuna, es relevante, cumple propósitos. Siempre está hablando de acuerdo a mis necesidades, siempre está hablando de acuerdo a lo que es mejor para mí. Nunca va a ser obsoleta, pasada de moda, no. Siempre es relevante, vigente y pertinente, porque es eterna. Esto es muy lindo, ¿no? La palabra de Dios también es verdadera y aquí hay que aclarar que la palabra de Dios es la verdad absoluta. ¿Qué pasa con los libros de ciencia, por ejemplo? Pues pueden estar diciendo verdades, ¿no? Después de tanto estudio se llega a conclusiones que efectivamente son verdaderas, pero no necesariamente son la verdad absoluta, ¿no? Porque después, con el tiempo, nuevos estudios y los avances de la ciencia, de la tecnología, y nos damos cuenta que tenían una parte de verdad y otra no tanto. Todavía había que hacerles mejoras. Y entonces hay que estar actualizado y hay que estarse renovando para siempre tener la verdad, ¿no? Hasta el momento lo que sea verdadero. Bueno, con la palabra de Dios no pasa eso, porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. Pase lo que pase, se descubra lo que se descubra, lo que se ha escrito ahí, lo que se ha establecido en la palabra de Dios, sigue siendo la verdad absoluta. Me gusta cómo Jesús, en la oración que hace por sus discípulos en Juan 17,
específicamente en el verso 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad y por eso nos santifica, ¿no? Porque ahí podemos encontrar efectivamente lo que es correcto y lo que no es correcto. Es verdad. Y vemos entonces que si la palabra de Dios tiene todos estos atributos, ¿no? Que es verdadera, que es eterna, que es poderosa, que da vida, esto la hace digna de confianza. Yo puedo confiar en la palabra de Dios completamente, entregarme a sus promesas, a sus mandatos, porque no voy a ser defraudado por la palabra verdadera, por la palabra eterna, por la palabra fiel que es la palabra de Dios. También vemos que la palabra de Dios sirve como esa lumbrera. La palabra de Dios sirve como una guía, porque es verdadera. Entonces, esa verdad es lo que alumbra mi camino. Salmos 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entendido a los simples. Da sabiduría. Qué lindo, ¿no? La exposición, es decir, el constante contacto con la palabra de Dios alumbra. Alumbra el entendimiento, alumbra el camino, muestra hacia dónde ir. Esto es hermoso, ¿no? Dice, hace sabio al simple. No importa qué tan ignorantes seamos, qué tan faltos de sabiduría nos podamos encontrar en este momento de nuestras vidas. Bueno, la palabra de Dios nos puede hacer sabios. Ahí mismo en el Salmo 119 dice súper bonito, dice que fui más sabio, no más entendido que mis maestros, que mis enemigos incluso. Dice que más que los ancianos. ¿Y todo por qué? Por la palabra de Dios. ¡Wow! O sea, la palabra de Dios es lo que me ha permitido tener tanta sabiduría, dice el salmista, tanta inteligencia. Más que mis maestros, más que los ancianos. Porque la palabra de Dios contiene los principios de nuestra fe. Tenemos dudas sobre en qué creemos, hay que ir a la palabra de Dios. Queremos tener una fe firme, bien cimentada, una fe que sepa realmente en qué está creyendo, hay que ir a la palabra de Dios. Contiene los mandamientos de Dios para sus hijos, para su pueblo, para nosotros. Ahí vienen todos los principios que deben regir nuestra vida, que deben de marcar la pauta de nuestro actuar como cristianos. La palabra de Dios contiene la voluntad de Dios. ¿Sí? Todas sus promesas, todos los deseos de su corazón para nosotros, pero también todas esas ordenanzas que tiene para nosotros. Hablaba de cómo la palabra de Dios hace sabio, ¿no? Da sabiduría, es decir, se relaciona con el discernimiento, con esa capacidad de escoger, de filtrar lo que es bueno y lo que no, con base a la verdad absoluta, marcando la pauta de cómo vivir. Así que la palabra de Dios nos evita ser engañados. Usted no quiere ser engañado, no quiere estar creyendo en falsas doctrinas, no quiere empezar a poner su fe en un lado que no sea Jesús, ¿no? Nuestra roca firme sobre la cual debemos estar cimentados. Bueno, es importante conocer la palabra de Dios para no ser engañados. Y esto también es hermoso porque Juan 8 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y si acabamos de decir que la palabra de Dios es la verdad, ¿qué significa? Bueno, que conocer la palabra de Dios nos hace libres. Libres de la condenación,
porque ahí en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos encontrar todas estas partes de perdón, de redención, de amor de parte de Dios, de gracia, que quitan de nosotros esa condenación, esa culpa. Somos libres de las mentiras que a veces nosotros mismos nos creamos en nuestra mente o que el enemigo a veces nos quiere hacer creer, ¿no? Cosas que no son verdad y que nos están limitando. Como ya veíamos, el conocer la verdad nos hace libres de ser engañados, de malas enseñanzas, de falsas enseñanzas. Claro, nos hace libres de la ignorancia. La ignorancia es un impedimento grande para que podamos hacer muchas cosas. Del miedo. Es feo vivir con miedo, es feo vivir atado a ese miedo que no nos deja avanzar, que no nos deja llegar a lo máximo que podemos llegar, a cumplir sueños, a planear, a tener metas, a creer. Bueno, la palabra de Dios nos hace libres del miedo. Ahí podemos encontrar esas promesas, ese amor de Dios que quita todo el temor, las inseguridades, en fin. La palabra de Dios nos hace libres de cualquier cosa que nos esté siendo un impedimento para disfrutar de las bendiciones, de nuestra herencia. Y bueno, aquí vamos a tener nuestra primer tarea. Está bien fácil realmente. Se trata de que ustedes piensen, mediten en 2 atributos de la palabra de Dios, 2 características. Claro que no hayamos abordado hoy en esta clase unas nuevas y que argumenten por qué ustedes han escogido estas características. Puede ser con un versículo de la Biblia donde se hable de esta característica o incluso puede ser con una experiencia personal, ¿no? De, yo he visto esta característica manifestada en mi vida, con esta historia, con esta situación, como ustedes gusten. Entonces, 2 características, 2 atributos de la Biblia, de la palabra de Dios, que no sean los que abordamos en esta clase. Esa es su primer tarea. Bueno, vamos a continuar. Como vieron la semana pasada, ya ustedes conocieron sobre la Biblia, sobre este libro maravilloso que es la Biblia, pero hay algo todavía más poderoso sobre la Biblia y es que la Biblia contiene la palabra de Dios. O sea que todo lo que está escrito en la Biblia tiene esas mismas características de las que ya hablamos ahorita, ¿no? El poder, la verdad, la eternidad. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahí están escritas todas las palabras de Dios. Cada una de ellas es palabra de Dios. Mire, vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Qué nos dice aquí? Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Es decir, que cada cosa que vemos escrita en la Biblia fue inspirada por Dios a los hombres que después la pasaron a un papel, ¿no? O sea, que la escribieron. El autor entonces de la Biblia es Dios, que utilizó a hombres, a seres humanos, bueno, para escribirla, ¿no? Pero el autor, la inspiración proviene de parte de Dios, dictada a través de su Espíritu Santo a estos hombres que escribieron la Biblia, los diferentes libros. Ahora, vemos que la Biblia está dirigida a ti, está dirigida a mí, está dirigida a nosotros, a los seres humanos. Ese es el objetivo con el cual la Biblia se escribió, que nosotros pudiésemos tenerla. Y es un regalo de Dios para el ser humano, ¿no? Con este regalo Él busca darse a conocer a nosotros, darnos a conocer sus promesas, sus planes, sus propósitos, sus mandamientos, su voluntad, su corazón. Eso es
el deseo de Dios al escribirnos su palabra, al dejarnos su palabra, el que podamos tener ese contacto con Él, ¿no? Conocerlo ahí, revelarse a nosotros. Y entonces aquí te voy a dejar tu segunda tarea. Se trata de que vas a leer estos versículos que te voy a decir ahorita y los vas a reflexionar. Hablan acerca de los propósitos con los que la Biblia fue escrita, la palabra de Dios nos queda hoy escrita. Quiero que reflexiones en esto. ¿Qué encuentras ahí? Número 1, vas a revisar Juan 20:31. Juan 20:31. Número 2, vas a leer Romanos 15:4. Romanos 15:4. Y número 3, vas a leer Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. ¿Perfecto? Esos 3 versículos y los vamos a estar comentando en nuestra sesión de Zoom. Y bueno, como ya estábamos hablando, la Biblia está dirigida a nosotros, es la palabra de Dios, y esa es la razón por la que vemos que la Biblia es la máxima revelación de Dios, como ya habíamos hablado, ¿no? Porque ahí vemos todo su corazón derramado en esas palabras, en cada uno de esos versículos. Ahora, hablábamos también de cómo la Biblia fue dictada, ¿no? A otras personas para que ellos pudiesen escribirla y hoy tenerla. Pero, ¿qué pasa con el papel de Jesús dentro de la Biblia, de la palabra de Dios? Bueno, vemos que la Biblia nos dice que Jesús es el verbo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el verbo, cuando hablamos de la gramática, el verbo hace referencia a las acciones, ¿no? Por ejemplo, correr, hablar, leer, son verbos, son acciones, cosas que realizamos. Entonces, cuando la Biblia se refiere a Jesús como el verbo de Dios, se está refiriendo a Jesús como el ejecutante de las palabras de Dios. El que acciona, el que hace la acción. Y lo vemos muy claramente reflejado en el plan redentor, que nace en el corazón del Padre. Él lo habla y viene su Hijo a ejecutar, a llevar a cabo ese plan redentor. Así funciona. Jesús es el verbo. Jesús en la tierra lo vemos entonces ejecutando la palabra de Dios. Lo que ya le había sido revelado, toda esa palabra a él ya le había sido revelada y entonces él viene a la tierra a ejecutar esa palabra. Y lo vemos demostrado en diferentes ocasiones en las que él hace mención a profecías mencionadas en el Antiguo Testamento, a palabras escritas en otros puntos diferentes de la Biblia y en base a eso él actúa. Esto significa que él tenía que conocer la palabra de su Padre porque esto le permitiría saber cómo actuar. Vuelvo a repetir, Jesús debía conocer la palabra de su Padre porque eso le permitía saber cómo actuar. La palabra de Dios revelada a Jesús le indicaba cuál era su misión en la tierra, cuál era el propósito con el que él estaba aquí, lo que se esperaba de él, cómo debía conducirse, qué tipo de cosas tenía que hacer, cuáles eran los principios que iban a regir su vida aquí en la tierra. Porque él conocía la palabra de su Padre, es que él pudo ser efectivo en su misión aquí en la tierra. Pero también
Conocer las palabras de su padre le dio fuerza, le dio fe, fue lo que sustentó a Jesús para poder morir en la cruz, porque él sabía que la palabra de su padre decía que iba a resucitar y que esto iba a ser para perdón de pecados y para salvación del mundo. Entonces él conocía esta palabra, él creía en esa palabra, él confiaba en esa palabra y tomado de esa palabra, él cumple la orden de su padre. ¿Se da cuenta la importancia de conocer la palabra de Dios? De entender la palabra de Dios. El mismo Jesús nos dice en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, yo no estoy hablando mis propias palabras, estoy hablando las palabras de Dios, de mi Padre. Estoy enseñando lo que mi Padre ya me reveló, sus palabras, yo las estoy comunicando a ustedes, solamente estoy transmitiendo ese mensaje. Y así, en repetidas ocasiones, Él demuestra conocer y entender y obedecer la palabra de su Padre. ¿Sí? Él demuestra regirse, conducirse por esa palabra que ya le ha sido revelada. Entonces, si Jesús, que es Dios, se sujetaba a esa palabra de su Padre, ¿cuánto más nosotros no deberíamos de estar sujetos a la palabra de Dios? Pero ¿cómo voy a sujetarme a la palabra de Dios? ¿Cómo voy a obedecer y aplicar la palabra de Dios si no la conozco? Vemos que Jesús conocía la palabra de Dios, a un Jesús que estaba en el desierto siendo tentado y que responde con palabra, ¿no? Porque él conocía la palabra de Dios. Él era entendido sobre la palabra de Dios y por eso podía vivir conforme a la voluntad de su Padre, porque él la entendía, la conocía y la vivía. Entonces, nosotros también tenemos que seguir este ejemplo de Jesús, de conocer, de meditar, de entender y de vivir la palabra de Dios, que tenemos al alcance, que ya es tan fácil como abrir la Biblia y ahí está toda la palabra de Dios para nosotros. Entonces no hay pretextos, es súper fácil conocer la palabra de Dios. Ahí está a nuestro alcance. Usted seguro que tiene una Biblia, puede encontrar la Biblia electrónica. Bueno, ya hay tantas formas de acceder a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces no hay pretextos para que iniciemos ya con el conocimiento de la palabra de Dios. Un conocimiento profundo, ir más, para conocer, entender y vivir la palabra de Dios. Que el deseo de nuestro corazón sea llegar a lo que Jeremías decía: encontré tu palabra, la comí y me fue de gran gozo, de gran alegría. Es mi alimento. Que lleguemos a ese entendimiento que tenía Pedro al decir: no puedo ir a otro lado porque solo tú tienes palabras de vida eterna y eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo necesito. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Vamos a orar hoy porque Dios despierte en todos nosotros un hambre súper fuerte por la palabra de Dios. Que ya quitemos los pretextos, quitemos la flojera, quitemos el desánimo, cualquier cosa, para empezar hoy mismo a comer la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios, a meditar en ella y por supuesto a vivirla. Dios, hoy oramos dándote gracias porque tú dejaste tu palabra escrita para nosotros. Tú dejaste ahí tu corazón entero en la Biblia para cada uno de nosotros, como un regalo de amor para nosotros. Y quiero pedirte porque hoy todos los que estamos viendo este video podamos sentir cómo tú despiertas en nosotros una necesidad de comer tu palabra, un hambre de tu palabra, de estar saciándonos, de
de no sentirnos satisfechos con poquito, sino que tengamos que comer más y más y más. Señor, despierta en nosotros hambre de tu palabra y que podamos seguir el ejemplo de Jesús, que conocía, entendía y vivía tu palabra todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por ver este video, gracias por poner atención. No olvide hacer su tarea y tener listas sus dudas, sus comentarios para nuestra sesión de Zoom. Nos vemos.